El 9 de mayo de 1980, los conductores del Sunshine Skyway Bridge en Florida no podían ver que ya no había puente delante de ellos. En las 7:33 de la mañana, un carguero de 186 metros había partido la estructura por la mitad, creando un abismo mortal de 46 metros que se tragó 35 vidas en segundos. Esta es la historia del piloto John Lerro, el hombre que vivió el resto de su vida cargando con la culpa de una tragedia que cambió para siempre la navegación marítima y la seguridad de los puentes. En los primeros años del siglo XX, Saint Petersburg, en Florida, era una ciudad en una península. Los residentes que deseaban visitar comunidades al otro lado del agua tenían que soportar un viaje largo o depender de un servicio de ferry para completar su jornada. Un puente fue propuesto por primera vez en 1926, y aunque la idea era popular, cualquier acción práctica fue aplazada primero por la Gran Depresión y luego por la Segunda Guerra Mundial. No sería hasta 1954 que un puente atravesando el extremo inferior de Tampa Bay se convirtiera en realidad. Construido por la firma Parsons, Brinkerhoff, Hogan y McDonald, el puente era un logro significativo. Aunque bastante estrecho, era en ese momento el puente más largo de la Tierra, con un tramo principal de 6,7 kilómetros de longitud. Era de diseño cantilever de acero, con una calzada de 2 carriles apoyada en columnas de concreto ancladas en el fondo de la bahía. Una elevación relativamente empinada en cada extremo permitía al puente estar lo suficientemente alto sobre el agua para evitar obstruir la concurrida ruta de navegación debajo. El puente era inmensamente popular, tanto que en 1971 se añadió un segundo tramo para aliviar la congestión. Aunque el puente era lo suficientemente alto para que los barcos pasaran debajo, los soportes de concreto representaban un peligro para las embarcaciones. Entre 1969 y 1980, 7 embarcaciones colisionaron con estos soportes, aunque en casi todos los casos los barcos involucrados eran relativamente pequeños. Esto fue hasta el 9 de mayo de 1980. A las 6:30 de la mañana, el experimentado piloto de puerto John Lerro fue transportado al MV Summit Venture, una barcaza de transporte de carga de 186 metros de largo. El trabajo de Lerro era guiar de manera segura el barco fuera del puerto. Era práctica estándar para barcos grandes como el Summit Venture usar pilotos locales experimentados para manejar la navegación portuaria. El clima esa mañana era menos que ideal, con lluvia irregular y niebla. Lerro había pasado la madrugada monitoreando el clima, consultando con al menos otro barco cerca del Sunshine Skyway para obtener actualizaciones sobre las condiciones. Aunque ciertamente no eran perfectas, no se había emitido una advertencia de clima severo a los marineros y la visibilidad era razonable. Mientras el barco se acercaba al Sunshine Skyway Bridge, fue atrapado por una tormenta repentina. Vientos fuertes, lluvia y niebla descendieron abruptamente, con la lluvia tan intensa que inutilizó el radar del barco. Lerro ordenó vigilantes al frente del barco, donde tendrían que observar las boyas marcadoras en el agua. Procedió con cautela, ordenando a la tripulación estar lista para soltar el ancla rápidamente si era necesario. En este punto, el Summit Venture ya estaba fuera de curso. En lugar de dirigirse hacia el tramo central abierto del puente, se desviaba hacia uno de los soportes de concreto. Lerro, sin embargo, no era consciente de esto hasta que el puente mismo emergió de la niebla frente a él, a solo una longitud de barco de distancia. Lerro ordenó soltar las anclas e intentó una maniobra evasiva, pero era demasiado tarde. A las 7:33 de la mañana, el carguero golpeó un pilar de soporte en el centro del Sunshine Skyway Bridge.
Casi inmediatamente, un tramo de 395 metros de la calzada sur colapsó directamente en el agua debajo, llevando varios vehículos con él. Lerro hizo una llamada de emergencia inmediata a la Guardia Costera. Todo el equipo de emergencia al Skyway Bridge. Una embarcación acaba de golpear el Skyway Bridge. El Skyway Bridge está caído. Saquen todo el equipo de emergencia al Skyway Bridge. El Skyway Bridge está caído. Esto es Mayday, situación de emergencia. Detengan el tráfico en el Skyway Bridge. Detener el tráfico, sin embargo, no era algo que pudiera hacerse instantáneamente. Arriba en el puente, un conductor procedía lentamente por la calzada sur cuando notó que ya no podía ver ningún auto en el puente frente a él. Podía ver las luces rojas de advertencia de avión en la parte superior de la estructura del puente en el lado oeste. Repentinamente esas luces rojas cayeron de su posición original a un punto fuera de mi vista, debajo de la calzada adelante. Comencé a detenerme e inmediatamente después de que cayó la luz, vi la superestructura de acero superior adelante cayendo. Parecía ondear y rodar mientras caía. El hombre detuvo su vehículo y comenzó a retroceder por la calzada. La mayoría de estos vehículos, incluyendo el autobús, no pudieron detenerse a tiempo. Al llegar a la sección caída del puente, se precipitaron al agua debajo. En total, 6 autos, un camión y un autobús Greyhound cayeron cuando tuvo lugar el colapso inicial, o no pudieron detenerse antes de conducir fuera de la calzada rota. La caída fue significativa, aproximadamente 46 metros. Solo una persona que entró al agua sobrevivió. Wesley McIntyre, de 56 años, cayó durante el colapso inicial del puente. Describió cómo la caída rápida lo hizo aplicar reflexivamente los frenos, algo que, por supuesto, no era efectivo en su situación. Su camioneta impactó contra el Summit Venture y luego cayó al agua, momento en el cual McIntyre pudo salir a la fuerza y nadar a la superficie. Fue sacado del agua por la tripulación del Summit Venture. Las otras 35 personas que cayeron del puente dentro de sus vehículos no lograron salir del agua con vida. 25 de los que murieron estaban a bordo del autobús, un Greyhound que transportaba un gran número de estudiantes de la Universidad Tuskegee, entre otros. Tras el desastre, se lanzó una investigación. Una investigación llevada a cabo por la Guardia Costera criticó la decisión del piloto John Lerro de proceder a pesar de las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, también reconoció que muchos otros factores habían jugado un papel, incluyendo el hecho de que la tormenta no había sido pronosticada. Finalmente, Lerro fue exonerado de negligencia y se reconoció que había tomado acciones que eran razonables dada la información y opciones que tenía disponibles. Lerro pudo regresar al trabajo como piloto de puerto, pero poco después fue diagnosticado con esclerosis múltiple y no pudo continuar. Trabajó en varios empleos diferentes durante los últimos años de su vida, incluyendo entrenar estudiantes de ciencias náuticas en el Maritime College de la Universidad Estatal de Nueva York. Mientras estuvo allí, usó su experiencia como ejemplo para nuevos cadetes, diciéndoles a menudo: «Si juzgas mal, vas a pagar un infierno». Más tarde, trabajó como consejero, brindando apoyo a convictos y víctimas de crímenes. El nuevo puente de reemplazo, que permanece en pie hoy, fue abierto 7 años después del desastre. Se instalaron defensas de concreto alrededor de los soportes del puente para protegerlos de colisiones. Estas demostraron ser inmediatamente efectivas cuando un barco camaronero colisionó frontalmente con ellas el día antes de la apertura oficial del puente. En 2014, el Skyway Memorial Project recaudó $9,000 para construir un memorial de granito con una placa de bronce en memoria de las 35 personas que perdieron sus vidas en el colapso. Si quedaste impactado por esta historia de cómo un error de segundos puede cambiar vidas para siempre, no olvides suscribirte al canal para más historias que revelan las sombras del pasado y las lecciones que aún resuenan en nuestro presente.